Ok, vamos a iniciar con la reunión. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Jauira y el día de hoy vamos a hacer la sesión número 5 de el apartado de nefrología. Espero que les haya ido muy bien en sus parciales. Como sabrán, yo también estaba en exámenes y por eso me he desaparecido estas semanas. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Como ya pudieron haber visto en el grupo de WhatsApp que pasé el PPT, eh, el día de hoy vamos a tocar dos temas importantes que son temas de su semana número 4, que es básicamente trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. ¿Ok? Entonces, o sea, la idea de hoy no es que se memoricen las cosas, chicos. No me gustaría que se memorizaran como tal ciertos datos, sino que quiero que entiendan el mecanismo, ¿ok? Y en base al mecanismo, uno nunca se va a terminar olvidando las cosas. Entonces, bueno, ya con eso, ahora sí, empecemos. Ok, generalidades. ¿Dónde vive el agua en nuestro cuerpo? Primero, imaginemos que el cuerpo de un adulto promedio es 70 kilos, ¿ok? Y básicamente es como una casa de 3 pisos, ¿ok? El piso principal, que es básicamente el que ocupa la mayor proporción, va a ser agua, ¿ok? El 2 tercios de todo el cuerpo humano, va a ser agua, ¿ok? 2 tercios. Y esa agua básicamente va a estar dentro del líquido intracelular, ¿ok? Y bueno, eso aprox en un varón de 70 kilos va a ser 28 litros, ¿ok? Entonces, 2 tercios del líquido de nuestro cuerpo va a ser intracelular, ¿ok? Va a estar dentro de la célula. Ahora, dentro de esta casa, que es la mnemotecnia que les estoy manejando ahorita, dentro de la casa no solo está como tal el piso, ¿no? Sino también tenemos pasillos, tenemos los jardines y básicamente vamos a tomar ello como si fuera el intersticio, ¿ok? Y ese intersticio que va a estar a nivel extracelular, o sea, fuera de la casa, este, va a tener de todo el porcentaje un cuarto, ¿ok? Y en un varón de 70 kilos aproximadamente eso sería como unos 10 litros y medio. Y ese va a ser un cuarto. Un cuarto va a ser extracelular, perdón, extracelular. Y este extracelular en nuestro cuerpo se va a dividir en dos. En intersticial, que va a ser 3 cuartos de este extracelular, y el plasma, que va a ser un cuarto del extracelular. Pero estos dos, tanto intersticial como plasma, es un cuarto de todo el cuerpo. ¿Ok? Esto tenemos que es am, perdón, chicos, discúlpeme. Ok, estamos hablando ahorita del intersticial, discúlpeme. El intersticial va a ser básicamente un cuarto de todo como tal el cuerpo y, me equivoqué acá, el plasma es un cuarto del extracelular, pero si hablamos de una referencia de todo el cuerpo, todo el agua en el cuerpo, el plasma va a ser un sexto. Pero para términos de su examen y por A o B les preguntaran, quiero que se les quede, eso creo que sí es necesario que se lo memoricen. Intracelular va a ser aprox 2 tercios, ¿ok? Del cuerpo, ya sabemos eso. Luego tenemos el extracelular, que básicamente va a ser lo restante, va a ser un tercio, y de este un tercio, un cuarto de todo o 3 cuartos de el un tercio, es un poco complicado, va a ser intersticial y el plasma va a ser un cuarto de el un tercio. Pero bueno, o sea, básicamente quiero que entiendan que como tal, dentro del peso del humano, el mayor porcentaje es agua. 50-60% del cuerpo va a ser agua. En hombres 50%, en hombres 60%, en mujeres 50%. ¿Ok? Y es importante que sepan dos conceptos. Primero, que el sodio va a regular el volumen, o sea, básicamente es cuánta agua hay fuera de la célula, o sea, la perfusión tisular. Y el agua va a regular la osmolaridad, que es básicamente qué tan concentrada va a estar en la sangre, ¿ok? Está en la sangre. Y básicamente estos van a ser dos sistemas diferentes y es importante que los tengan bien claros porque cuando uno los confunde, de hecho, esos son como que el error más grande que al final como que nos va a dificultar, uno, tratar con nuestros pacientes y dos, para términos de este examen, resolver mal las preguntas. Ok, ahora, yo sé que esto es un poco tedioso,
la fórmula de la osmolaridad y la osmolaridad plasmática y la osmolaridad eficaz. Se los voy a decir rápido. En realidad, cuando yo llevé el curso de nefro, no nos hicieron tanto hincapié en aprender la fórmula de la osmolaridad, pero sí es importante que, bueno, pues lo tengan presente, ¿no? Que la osmolaridad es 2 veces sodio con glucosa sobre 18 más urea em, sobre 5,6 o 6 y el boom es sobre 2,8, ¿ok? Este, ok, vamos a iniciar con los trastornos, ¿ok? Los trastornos hidroelectrolíticos. Primero vamos a iniciar con el sodio, ¿ok? Em, Primero le voy a hablar sobre la hiponatremia. Que básicamente la hiponatremia, cuando el sodio está menos de su valor normal, que es 135, menos de 135, hablamos de una hiponatremia. ¿Qué significa? Que hay demasiada agua, pero este, hay falta, o sea, hay demasiada agua, pero el problema no es que haya sal, o sea, no es que haya poco sodio, sino es que hay mucha agua, ¿ok? La prevalencia es del 5% en adultos y hasta el 35% de personas hospitalizadas, ¿ok? Este trastorno va a ser el más común dentro del hospital y básicamente va a ser un predictor independiente de mortalidad, ya sea en accidente cerebrovascular, en insuficiencia cardíaca congestiva o en la UCI, ¿ok? Y bueno, básicamente cuando uno piensa en hiponatremia, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el sodio está bajo, ¿no? Porque es hiponatremia. Pero en realidad algo importante que ustedes tienen que saber es que no se trata que haya poca sal, por así decirlo, ¿no? Porque sodio es sal, digámoslo así por términos simples. No se trata que hay poca sal, sino que hay mucha agua, ¿ok? Hay mucha agua y básicamente el riñón no la elimina porque tiene la hormona antidiurética elevada de forma inapropiada, ¿ok? Que es, o sea, básicamente la hormona diurética, la hormona que no permite que nosotros, la diuresis, orinemos, y eso hace que el agua se mantenga en nuestro cuerpo y eso hace que haya más agua. Entonces, cuando hay mucha agua, el sodio ya no es proporcional a esta cantidad de agua y por eso es hiponatremia y el sodio disminuye menos de 135, ¿ok? Ahora, la clasificación práctica se basa básicamente en el volumen eficaz circulante, ¿ok? El BEC. Y básicamente este VEC nos indica si está aumentado, si está normal o está disminuido, que eso nos indicaría si hay una hipervolemia, una euvolemia o una hipovolemia. ¿Ok? En la hipervolemia, básicamente la persona va a estar edematosa, ¿ok? Va a haber edema, va a haber ascitis, que ya sabemos que es en la cavidad abdominal, y las causas básicamente pueden ser insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico y enfermedad renal crónica. Y bueno, no hago mucho hincapié en cada una de estas causas, porque en realidad ya sabemos fisiopato, pero más o menos dentro de la fisiopatología ustedes pueden darse cuenta porque es que en estos casos es que se produce pues esta hipervolemia, ¿ok? Voy a ir rápido para poder terminar lo más rápido posible esta sesión. Ok, luego tenemos al volumen eficaz circulante normal. O sea, básicamente a la clínica no va a haber presencia de edemas. Y las causas pueden ser el CIHAT, que puede ser causado por tumores, fármacos, patología pulmonar o del sistema nervioso central, hipotiroidismo, polidipsia psicogénica. ¿Ok? Y ahora tenemos a las causas hipovolémicas. ¿Ok? Que básicamente la persona va a presentar signos de deshidratación, que en este caso pueden ser por causas renales o pueden ser por causas extrarrenales, ¿ok? Ahora, para que ustedes tengan claro cómo es que pueden llegar al diagnóstico y al tratamiento de esta hiponatremia, quiero que se graben este algoritmo de 3 pasos simples. Lo primero que tenemos que hacer va a ser medir la osmolaridad, ¿ok? Medir la osmolaridad. Y en base a eso, si está normal o está elevada, podemos descartar una pseudohiponatremia, que puede ser causada por una hiperglicemia, puede ser causada por una hiperlipidemia. Em, y lo segundo que se tiene que hacer va a ser medir no solo la osmolaridad plasmática, sino la osmolaridad urinaria, donde básicamente nos indica que si hay menos de 100, puede haber polidipsia o puede haber una baja ingesta de solutos. Sin embargo, si es más de 100, es básicamente el riñón es el que está reteniendo el agua, ¿ok? O sea, la hormona antidiurética va a estar activa. Y el tercer paso que tenemos que hacer
es básicamente evaluar el volumen extracelular eficaz circulante, ¿ok? El volumen eficaz circulante que básicamente nos indica hay edemas o hay deshidratación o no hay signos de deshidratación, lo que les expliqué anteriormente. O sea, a la clínica podemos ver si el volumen está euvolémico, hipovolémico, hipervolémico, y en base a eso podemos definir la causa más probable y el tratamiento a eso, ¿no? Ok, ahora, em, el tratamiento. Básicamente, tenemos dos reglas, ¿no? La primera es que a nivel de la emergencia, o sea, si la persona está con coma, está convulsionando, básicamente lo primero que se tiene que hacer es darle suero al 3%, porque nuestro objetivo va a ser subir ese sodio, ¿ok? Queremos subir el sodio de manera rápida para poder revertir el edema cerebral agudo, que va a ser la principal complicación de esta hiponatremia. ¿Ok? Entonces, al paciente que se le da suero salino hipertónico al 3%. ¿Y qué se quiere lograr con esto? Básicamente que se eleve este sodio de manera rápida y así revertir una de las preocupaciones prioritarias en esta situación, que es el edema cerebral, ¿no? Porque esto ya podría poner en riesgo la vida del paciente. Como tal, la condición de hiponatremia no nos dice qué tan, o sea, si el paciente va a morir o va a vivir, simplemente nos indica que hay algo que lo está causando y es importante que no llegue a complicarse. ¿Con qué? Con principalmente este edema cerebral. ¿Ok? Ahora, es importante también este puntito. Voy a hablar sobre el síndrome de desmielinización osmótico. ¿Ok? Este también es otro riesgo letal que es importante cuidar cuando el paciente presenta hiponatremia. Que básicamente em, en esta síndrome es importante corregir la hiponatremia crónica demasiado rápido. Porque bueno, claro, o sea, cuando el paciente está convulsionando o está en coma, es importante bajar el sodio rápido, ¿no? Para evitar el edema. Pero si este edema, y si no le preguntamos el antecedente al paciente y esta condición de hiponatremia es crónica, bajar el sodio demasiado rápido va a disminuir la mielina dentro del tronco encefálico, causando este síndrome de desmielinización osmótico. ¿Ok? Y en este síndrome, ¿qué sucede? Que básicamente el cerebro adaptó sus osmolitos orgánicos a esta condición que es crónica y si es que se deshidrata de manera súbita, las neuronas básicamente mueren. Y es por eso que el cerebro no va a tener tiempo de readaptar sus osmolitos y por eso es importante que cuando ya el paciente es un paciente crónico, que ya sabemos que tiene esta condición o sea, de tiempo, no aumentar más de 6 el sodio en las primeras 24 horas. ¿Ok? Pero si hay convulsiones activas, sí es importante que pues se eleve, ¿no? Se eleve. O sea, si hay convulsiones, elevar de manera rápida, pero si es que es una condición que no, que puede ser crónica, que no amerita tal grado de preocupación, por ejemplo, el paciente no está en coma, ya sabemos las condiciones que le dije anteriormente, en realidad o sea, subir 5 y luego frenar, más que nada para poder evitar esto, ¿no? El síndrome de desmielinización osmótico que bueno, en realidad cuando el paciente llega a emergencias uno nunca sabe, pero es importante actuar con cautela y no subir el sodio de manera tan abrupta, ¿ok? Ahora, la siguiente situación, la siguiente condición, estamos hablando de trastornos del sodio, ya hablamos de hiponatremia, ahora vamos a hablar de hipernatremia, ¿ok? Que es básicamente el déficit de agua libre. ¿Ok? En la hipernatremia siempre va a significar un déficit de agua libre que va a ser básicamente en relación al sodio, ¿ok? Va a haber poca agua en relación al sodio en el cuerpo y eso hace que el sodio aumente en más de 145. Pero este de acá nunca va a ocurrir en pacientes que son conscientes con acceso a agua. O sea, la sed va a ser demasiado potente. Básicamente, se produce por la incapacidad de acceder a agua, ¿ok? Pacientes que no pueden acceder a agua o que tienen pérdidas extremas pueden desarrollar esta hipernatremia. ¿Cuáles son las causas principales de esta hipernatremia? La diabetes insípida, que es dentro de las causas renales, diabetes insípida, y la diuresis osmótica. Y
etiología por pérdidas extrarrenales, tenemos a la sudoración profusa, a la fiebre alta, grandes quemados y diarrea acuosa. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo es que se hace el manejo y el cálculo de esta hipernatremia? Básicamente con esta fórmula, que no es necesario que se la aprendan, pero igual se les pongo acá, que básicamente nos indica que el déficit de agua es igual a 0,6 por el peso en kilos por el sodio medido menos 140 sobre 140, o sea, el sodio medido menos 140 sobre 140. Eso se multiplica por lo que ya les mencioné, 0,6 por el peso. Es una fórmula engorrosa, pero en realidad, bueno, es importante la práctica clínica, ¿no? Ahorita en el examen en realidad es un poco probable que les pregunten esto, pero igual se los dejo ahí. Ahora, ¿cuál es el riesgo o cuál es lo que tenemos que cuidar en este caso, la hipernatremia? En la hipernatremia, lo que tenemos que cuidar es el riesgo de edema cerebral, ¿ok? Básicamente, el riesgo de corregir una hipernatremia crónica muy rápida va a provocar el arrastre osmótico de agua, ¿ok? Y este arrastre se va a dar hacia las neuronas, provocando un posible edema cerebral. Y ojo, el descenso máximo de sodio puede ser de 0,5 milismoles. Si se dan cuenta, el número 5 se repite mucho. Cuando hablamos de una hipernatremia, hablamos que solo se puede bajar el sodio un máximo de 0,5. Y cuando hablamos de una hiponatremia, hablamos que el sodio solo se puede subir máximo 5 milismoles. Porque cuando aumentamos a 6 ya hay riesgo de un síndrome de desmineralización osmótico. ¿Ok? Entonces, en hipo es 5, máximo 5. Y en hiper hablamos que lo máximo que se puede bajar es 0,5, ¿ok? Por hora o 8 al día, ¿ok? Pero grábense este 0,5 para que como que lo puedan relacionar, ¿no? Hipo, se sube máximo 5 porque a más de 6 ya da complicaciones, o hiper 0,5 por hora o 8 al día, ¿ok? Ahora, ¿me pueden dar un minutito, por favor? Vamos a continuar con los trastornos del potasio. Ok, volvimos. Ahora voy a hablar sobre los trastornos del potasio. Básicamente, el potasio va a ser el rey intracelular. Solo el 2% del potasio está dentro, está en el plasma, ¿ok? El potasio es el catión intracelular por excelencia, ¿ok? Pero este 2% que está en el plasma va a controlar la polarización de la membrana cardíaca, ¿ok? Por eso cuando hablen de potasio, tanto en hipo o en hiper, acuérdense del corazón. Potasio, corazón. ¿Ok? Y básicamente, cuando el potasio se altera, el corazón va a estar en peligro. Puede incluso llegar a causar la muerte por trastornos del potasio. Recuerden que el potasio básicamente va a ser ritmo eléctrico y cualquier disnatremia nos va a dar tiempo para pensar. Pero con el potasio a veces no hay tiempo y es importante actuar rápido. ¿Ok? Ahora, la hipocalemia. La hipocalemia básicamente es la deficiencia de potasio por menos de 3,5. ¿Ok? Potasio en menos de 3,5. Y básicamente se da por tres mecanismos principales. El primer mecanismo es la redistribución, que
básicamente va a ser la entrada a la célula, ¿no? Causada, por ejemplo, por alcalosis metabólica, tenemos por la insulina, por la estimulación beta adrenérgica, como fármacos como el salbutamol. También puede ser causada por pérdidas extrarrenales, como pérdidas digestivas, llámese vómitos, diarreas, fístulas o sudoración extrema. ¿Ok? Y por último tenemos a las pérdidas renales, cuando es básicamente cuando se usan diuréticos, ¿ok? Diuréticos como tiazidas, diuréticos de asa, también puede ser causado por hiperaldosteronismo e hipomagnesemia, ¿no? Las pérdidas renales. Tenemos entonces pérdidas renales, pérdidas extrarrenal y por redistribución. Redistribución. ¿Ok? Y bueno, básicamente la clínica nos indica que la polarización de la membrana va a causar debilidad muscular, también va a causar ilio paralítico y va a causar calambres, que va a ser que esa va a ser la forma en la cual nosotros vamos a encontrar a nuestro paciente. Vamos a encontrar a nuestro paciente débil, quizá presente ilio paralítico, presente calambres, entonces eso nos está indicando, puede ser que tenga déficit de potasio. Es importante hacerle un AGA para revisar todos sus electrolitos. ¿Ok? Pero la herramienta clave en el potasio, en los trastornos de potasio, va a ser el electrocardiograma. En una hiponatremia va a haber un aplanamiento de la onda T. Va a haber un descenso del segmento, un aplanamiento de la onda T, pero este aplanamiento de la onda T va a ser precedido por un descenso del segmento ST. Sabemos por nuestro curso de cardiología que cuando hablamos de un aumento en la elevación, o sea, hablamos como que de un aumento del ST, del punto ST, del punto J, nos indica un posible infarto, ¿no? Pero en este caso, va a haber, en el caso de los trastornos de potasio, va a haber un descenso del segmento de ST. Va a haber como una pequeña ondita y luego la onda T, que normalmente después de haber la onda P, complejo QRS y luego tenemos la onda T. Esta onda T se va a aplanar y el segmento ST que va desde el QRS a la onda T va a disminuir. Va a disminuir el segmento ST y la onda T, que normalmente debería estar elevada, se va a aplanar. Ay, perdón. Se va a aplanar. Ay, perdón. Se va a aplanar. ¿Ok? Y también puede aparecer una onda U prominente, que esta no hay que confundirla con una onda T, porque la onda T va acá y la onda U va en el intervalo este, entre complejo QRS y todo, entre intervalo e intervalo, se va a presentar la onda U, ¿ok? Y básicamente esta progresión va a ser muy característica de una hipocalemia. Entonces, si hay presencia de onda U, hay aplanamiento de la onda T, hay descenso del segmento ST, muy probablemente nuestro paciente tenga una hipopotasemia o una hipocalemia, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante, lo vital en los trastornos del potasio? Si bien es cierto, cuando hablamos de una hipocalemia, el paciente sí, bueno, tiene hilo paralítico, puede tener calambres, pero si es que tuviéramos que diferenciar cuál es el que tiene mayor importancia médica por la gravedad de la situación y cómo puede poner en riesgo la vida del paciente, la hipercalemia es la principal a la cual le debemos dar mayor énfasis. ¿Por qué? Porque esta es fatal, o sea, puede llevar a la muerte en pocos minutos. Y por eso es importante descartar posibles causas, hacer un buen diagnóstico diferencial. Y ahora, ¿cómo se realiza este diagnóstico diferencial? Básicamente diferenciando una hipercalemia de una pseudo hipercalemia, ¿ok? ¿Y cómo es que se diferencian ambas? Primero, que una pseudo hipercalemia, va a tener leucocitosis. ¿Cuánto la leucocitosis? Más de 200.000. Va a presentar también hemólisis. O también puede presentar plaquetas más de 500.000. Acá no la anoté. Este, plaquetas más de 500.000. O también presentar hemólisis
en la muestra del laboratorio. Ahora, ¿cómo es que el paciente va a progresar? En primer lugar, el- cuando el potasio está en 6,6, el paciente a su EKG va a presentar ondas T picudas y simétricas, ¿ok? Ondas T picudas y simétricas. Picudas y simétricas. Cuando ya tenemos que el potasio sigue aumentando y está en 7, el paciente va a presentar una prolongación del segmento PR y va a haber una pérdida de la onda P. La onda P ya no va a existir, va a haber un ensanchamiento del complejo QRS y una prolongación del PR, ¿ok? Del PR. Ay. El PR, el segmento PR, que es este. Ay. El segmento PR, que es este, se va a alargar. La onda P puede que desaparezca. Y el segmento y el complejo QRS puede que se llegue a ensanchar. Que haya una prolongación del PR y una pérdida de la onda P. ¿Ok? Pero cuando ya tenemos un potasio en más de 8, esto es fatal. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar incluso torsade de Poix, que básicamente va a haber un patrón sinusal, puede haber fibrilación ventricular y puede haber paro cardíaco. Incluso también puede dar torsade points o, bueno, torsión de puntas, pero principalmente la fibrilación ventricular. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que vamos a tratar al paciente en estos casos? O sea, en esta emergencia. Lo primero que tenemos que hacer va a ser estabilizar. Estabilizamos al paciente. ¿Cómo lo estabilizamos? Con gluconato de calcio al 10%. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Básicamente no baja el potasio, pero va a antagonizar el efecto cardiotóxico de la membrana. Lo primero que queremos hacer es estabilizar el miocardio con gluconato de calcio. Lo segundo, vamos a hacer una redistribución, ¿ok? ¿Cómo se redistribuye? Básicamente con insulina y glucosa. También se le puede dar salbutamol nebulizado, bicarbonato de sodio, pero este va a ser indicado solo cuando hay una acidosis metabólica concomitante. ¿Y qué es lo último que tenemos que hacer? Eliminar el potasio del cuerpo, que eso se hace en horas. Como con furosemida, o sea, diuréticos, también le podemos dar al paciente resinas de intercambio catiónico, le podemos hacer hemodiálisis en caso sea por causas renales o en pacientes que tengan falla renal, para no poner en riesgo pues la integridad del paciente. Y bueno, eso básicamente sería la parte de trastornos del potasio. Ahora, el metabolismo como tal, el metabolismo diario, em, básicamente va a generar hidrogeniones, ¿ok? Va a generar hidrogeniones y estos van a ser aproximadamente 100. 100 hidrogeniones es lo que genera el cuerpo de manera diaria, ¿ok? Y y sabemos que el pH normal va de 7,35 a 7,45, ¿ok? Ese es el valor normal del pH en el cuerpo humano. Pero si este pH cae a menos de 7,2, va a haber una depresión miocárdica y una vasodilatación refractaria. Sin embargo, si es que no se mantiene el equilibrio y este sube, por ejemplo, a más de 7,6, pueden generar arritmias, ¿ok? Entonces, ningún extremo es bueno. Siempre es importante mantener el cuerpo en estos niveles. Y básicamente, van a haber varias líneas que van a permitir este equilibrio en nuestro cuerpo. El cuerpo es muy sabio y siempre busca la forma de mantener el equilibrio, la homeostasis, ¿ok? ¿Y cuál es la primera línea para poder mantener este equilibrio? Los tampones o los buffers, ¿ok? Los buffers van a ser la primera línea de defensa inmediata. Y básicamente van a ser la hemoglobina, los fosfatos, que van a ser a nivel intracelular, y a nivel extracelular, el bicarbonato, ¿ok? Los que van a permitir que ser la primera línea de defensa ante ciertas condiciones que puedan generar desequilibrio ácido-base. La segunda línea de defensa va a ser a nivel del pulmón.
o sea, a nivel respiratorio, que básicamente es el componente ácido, que va a ser minutos a horas. Este básicamente va a ajustar el PCO2. Ya sabemos, pulmón, PCO2, se pueden acordar porque respiramos, botamos CO2. Entonces, bueno, ahí les dejo la mnemotecnia por si les es de ayuda. Y la tercera línea de defensa va a ser a nivel del riñón, que el riñón básicamente va a ser el componente base, o sea, el bicarbonato. ¿Ok? Y este va a ser un ajuste que se va a dar en días, ¿ok? Si el pulmón era de minutos a horas, el riñón va a ser en días, ¿ok? Días, base, componente base, base, bicarbonato, ¿ok? Bicarbonato, riñón, en días. Y básicamente la ecuación que va a gobernar en este equilibrio ácido-base va a ser la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que básicamente nos indica que, bueno, esto pues el pH sobre bicarbonato sobre PCO2 y nos dice que el bicarbonato y el CO2 siempre van a moverse en la misma dirección para intentar mantener el pH estable. Ahora, ahora vamos a hablar sobre ya em, eh, trastornos ácido-base, ¿ok? Trastornos ácido-base. Primero tenemos a la acidosis metabólica, ¿ok? Acidosis metabólica no significa metabólica. Va a haber una disminución del bicarbonato. Ese va a ser el evento primario, ¿ok? Y acá la clave diagnóstica va a ser el anión gap, o sea, la brecha aniónica, que básicamente nos indica que el sodio menos el bicarbonato más el cloro nos tiene que dar en valores normales de 8 a 12. ¿Ok? Ahora, si este neon gap está elevado, significa que se está acumulando los ácidos no medibles en la sangre. ¿Y cómo nos podemos acordar de las causas que producen esta acidosis metabólica? Básicamente con esta mnemotecnia, que es MATPILES, que MATPILES nos dice que las causas de acidosis metabólica son metanol, uremia, diabetes, paraldehído, isoniazida, intoxicaciones, láctica, etilenglicol y salicilatos. MATPILES. ¿Ok? Causas de acidosis con anión gap elevado. Ahora, si el anión gap está normal, esto es en caso el anión gap esté elevado. Si el anión gap está normal, nos indica que hay una hipercloremia, que básicamente ocurre por una pérdida directa del bicarbonato. O sea, el paciente, si es que es este componente base, puede ser por un bicarbonato por ejemplo, diarreas, por vómitos, por ejemplo, las mujeres o bueno, los pacientes que son bulímicos, o también por acidosis tubular renal, ¿ok? Pero principalmente diarrea y una acidosis tubular renal. Ok, esas son las causas de acidosis metabólica con anión gap normal. Y este es por anión gap elevado. Ok, ahora, si hablamos de una acidosis metabólica, este, mm, es importante ver también las manifestaciones clínicas y también calcular la compensación respiratoria que se da. ¿Ok? Es importante saber que por cada un miliosmol va a caer, que cae de bicarbonato, por cada un miliosmol que cae de bicarbonato, el PCO2 se espera que baje 1,2, ¿ok? Por cada uno de bicarbonato, el PCO2 baja 1,2. Y básicamente la respiración de Kussmaul, que es muy representativa de la acidosis metabólica, nos indica que va a haber una hiperventilación compensatoria profunda.
o sea, va a ser el intento mecánico, porque ya sabemos que la compensación, una de las primeras compensaciones, bueno, la segunda compensación, la segunda línea, es a nivel del pulmón, a nivel de el PCO2, ¿ok? Entonces, básicamente la respiración de Kussmaul es más que nada el intento mecánico del pulmón por barrer el exceso de CO2, ¿ok? Y subir el pH. Porque acidosis significa que el pH está menor de 7,35 y lo normal es que esté pues dentro del parámetro. Entonces, si está menos de 7,35, al respirar nosotros, porque la respiración de Kussmaul es, o sea, es como que el paciente se está hiperventilando, básicamente está tratando de botar el CO2 que hay en su cuerpo y de esta forma subir el pH, o sea, em, poder contrarrestar esta acidosis. Ahora, es importante esta acidosis metabólica porque implica riesgo de muerte, ¿ok? Si el pH sanguíneo, ya les mencioné, es menor a 7,2, se puede generar una depresión miocárdica. También se puede generar vasodilatación refractaria y también arritmias letales, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se calcula si es que esta acidosis metabólica está siendo compensada o no está siendo compensada? Básicamente con lo que les mencioné, lo normal es que por cada uno de bicarbonato, el PCO2 debe disminuir 1,2, ¿ok? En estos casos es cuando hablamos de una acidosis pura, pero también pueden haber acidosis mixtas, trastornos mixtos, o sea, una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es en estos casos? Si el PCO2 es menor al esperado por esta fórmula, básicamente nos indica que puede haber una alcalosis respiratoria agregada, o sea, una acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria. ¿Y cuáles son las causas más probables de acidosis metabólica con alcalosis respiratoria? Básicamente, sepsis e intoxicación por salicilatos. ¿Ok? Sin embargo, si el PCO2 es mayor al esperado por la fórmula, nos indica que el paciente puede tener una acidosis respiratoria agregada, o sea, una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Y cuáles son las causas más probables de acidosis metabólica con acidosis respiratoria? La falla respiratoria inminente o el agotamiento muscular grave. ¿Ok? Entonces ya sabemos que pueden haber casos en los cuales haya acidosis metabólica pura y también en las que haya trastornos mixtos asociados a alcalosis respiratoria agregada o acidosis respiratoria agregada. ¿Ok? Que acá lo que juega más que nada es el PCO2. Ahora, pasamos a los trastornos del calcio y el magnesio. Estos trastornos suelen ser olvidados, casi siempre se suele tomar en cuenta otros, pero básicamente el calcio sérico siempre se debe corregir, ¿ok? Y este se corrige acorde al nivel de albúmina, ¿ok? También es importante recordar que tanto el calcio como el fósforo van a mantener una relación metabólica inversa, ¿ok? Si es que uno sube, el otro debe bajar y así en viceversa. Y esta está estrictamente regulada por la hormona paratiroidea, o sea, la PTH, ¿ok? Ahora, vamos a tener hipo e hipercalemia, ¿ok? En hipo vamos a tener que el total de calcio corregido va a ser menor a 8,8 y en una hipercalemia vamos a tener que el total de calcio corregido va a ser mayor a 10,7. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta hipocalcemia? La principal causa de esta hipocalcemia es la post-tiroidectomía, o sea, básicamente que al paciente le van a extirpar la tiroides y el cuerpo básicamente va a generar em,
un daño iatrogénico a la paratiroides, ¿ok? Si es que se daña la tiroides, por consecuencia se va a perjudicar la paratiroides. ¿Cuáles son otras causas de esta hipocalcemia? El déficit de vitamina D, pero no un déficit normal, sino un déficit severo de vitamina D. Otra causa también puede ser la pancreatitis aguda, ¿ok? La pancreatitis aguda, grave. Y también los cuadros de sepsis. A la clínica, el paciente con hipocalcemia va a venir con un aumento de la excitabilidad neuromuscular. Puede presentar el signo de Chevostek y el signo de Trousseau, que básicamente indica espasmo carpopedal, y también el signo de Chevostek es a nivel facial. ¿Ok? Y en el EKG lo que podemos ver va a ser una prolongación del intervalo QT. ¿Qué nos indicaría? Riesgo de arritmias. ¿Ok? Ahora, la hipercalcemia, ya dijimos que va a ser un calcio corregido mayor a 10,7. ¿Ok? ¿Y cuáles son las causas de esta hipercalcemia? Básicamente, hiperparatiroidismo primario, neoplasias que pueden ser mediadas básicamente por el PTH o el receptor de PTH, la inmovilización prolongada, y el paciente a la clínica va a venir con depresión de la unión neuromuscular, que esto va a producir al paciente letargo, va a producir constipación severa y va a producir alteraciones cognitivas. Ok, y a nivel del EKG, básicamente el segmento QT va a estar acortado. Ok, hipo va a haber una prolongación del QT. Hiper, acortamiento del QT. Ok, ahora hablemos de los trastornos del magnesio. Bueno, el magnesio es un catión intracelular vital. ¿Ok? Este va a actuar como un cofactor esencial para el metabolismo del ATP, el funcionamiento neurológico, y es el activador principal de la bomba sodio-potasio ATPasa. Bueno, en primer lugar tenemos la hipomagnesemia. La hipomagnesemia es dada por valores de magnesio menores a 1,46. ¿Y cuáles son las causas principales de esta hipomagnesemia? Básicamente el consumo crónico de alcohol, el uso prolongado de diuréticos y las pérdidas gastrointestinales masivas, como en el caso de una diarrea grave. ¿Ok? El riesgo para este paciente es torsade de Points. Y recuerdo de que en el principio me confundí. Les había mencionado que en potasio había hipopotasemia, no, hiperpotasemia o hipercalemia. Iba a haber torsa de points, pero acá hubo una confusión por mi parte. En el caso de hipercalemia únicamente es FB, ¿ok? Fibrilación ventricular. Y acá recién en magnesemia, o sea, en trastornos de magnesio, por eso aquí estamos terminando. En hipomagnesemia, que es el más importante, va a haber torsada de points. ¿Ok? Hubo una confusión por mi parte. Pero ahorita ya se los estoy mencionando para que ustedes no se confundan en su examen. Torsada de points o torsión de puntas. Mejor lo voy a poner en español. Torsión de puntas. ¿Ok? Por disminución de los valores de magnesio. ¿Ok? Ese es el principal riesgo cuando hablamos de una hipomagnesemia. ¿Ok? La hipomagnesemia, como ya sabemos, alarga el QT. Y esto puede desencadenar una taquicardia ventricular. Y esta taquicardia ventricular puede incluso llegar a volverse una torsión de puntas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se hace en estos pacientes? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle de manera inmediata sulfato de magnesio endovenoso. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es que nunca podemos corregir el potasio si es que no corregimos primero el magnesio. Ok, si bien es importante que, por eso los confundí ambos, en el potasio puede haber, por ejemplo, fibrilación ventricular. Para corregir esa fibrilación ventricular y esa hiperpotasemia, es importante primero corregir el magnesio. Ok, el magnesio sí es más importante corregirlo con el potasio. Y
Si el paciente tiene, por ejemplo, hipocalemia, o sea, aumento de potasio, y no responde al tratamiento, es importante buscar si es que hay una hipomagnesemia de base, ¿no? Y primero tratar la hipomagnesemia y luego recién tratar la hiperpotasemia o hipercalemia. Ok, ahora, este es un pequeño resumen de los trastornos hidroelectrolíticos que les he mencionado hasta ahora. Tenemos trastornos hiper y trastornos hipo, ya sea por potasio, por calcio y por magnesio. En el caso del potasio, ya sabemos que potasio, corazón. Potasio, corazón. En potasio básicamente van a haber de picudas y simétricas en el estado de hiperpotasemia. Puede haber incluso FB, mencionamos. Puede haber ensanchamiento del complejo QR y pérdida de la onda P. Pero en hipopotasemia va a haber un descenso del segmento ST, se va a cortar las ondas T, va a haber un aplanamiento y la aparición de la onda U. ¿Ok? Ahora, en el calcio, en hipercalcemia, va a haber un acortamiento del intervalo QT. Mientras que en la hipocalcemia va a haber una prolongación del mismo intervalo. Ok, ahora en magnesio ya hemos visto que en hipomagnesemia va a haber una prolongación del QT y que se puede desencadenar al final una torsión de puntas, mientras que en hipermagnesemia generalmente va a ser asintomática, pero en el EKG, eh, si es que llegara a niveles muy extremos, puede haber bloqueo auriculoventricular. Ahora, ya por último, es importante mencionarles ciertas cosas importantes, ¿ok? Ciertas leyes que es importante que las tengan siempre presentes, ¿ok? La primera es sobre el sodio, ¿ok? El sodio siempre va a arrastrar agua. El sodio y el agua son enamorados, de por vida van a estar juntos, ¿ok? Si va el sodio, va el agua, ¿ok? Y por eso es importante que en los trastornos del sodio lo que refleja básicamente va a ser homeostasis, o sea, homeostasis en el agua. ¿Ok? En el agua corporal, no de la ingesta de sal. O sea, cuando hablamos de trastornos tanto de hipernatremia o hiponatremia, hablamos de aumento de agua o baja ingesta o baja o deshidratación, ¿ok? Y por eso es importante también ver el volumen eficaz circulante, que básicamente es lo que nos va a indicar, va a ser nuestra brújula para poder hacer un diagnóstico primario, ¿ok? Eso a nivel del sodio. Ahora, el potasio. El potasio es importante, ya sea tanto hiper o hipo, porque constituye una emergencia médica cardiológica, ¿ok? Y puede ser potencialmente letal porque ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de hiperpotasemia puede causar fibrilación ventricular. En este caso, el EKG no va a ser una herramienta extra, no va a ser un examen adicional, va a ser la prueba diagnóstica más rápida y más efectiva, va a permitir que el paciente incluso pueda hacer una diferencia entre si llega vivo o llega muerto, porque en los trastornos del potasio, incluso podemos llegar a ver FB, vimos FB. Y por eso es muy importante que en potasio, ya sabemos corazón, que se vaya acompañado de un buen EKG. ¿Ok? Ahora, ahora, a nivel del pH, sabemos que la acidosis metabólica va a generar de manera obligatoria por los mismos mecanismos de equilibrio que trata de siempre buscar el cuerpo, una hiperventilación compensatoria. ¿Ok? Y si este PCO2 no va a coincidir con el que realmente, o sea, debería ser con la fórmula de compensación, hablamos de un trastorno mixto, o sea, un trastorno que puede estar acompañado de otra patología agregada. ¿Ok? Y por último, es importante también que ustedes tengan en cuenta que es importante mantener, o sea, sí, está bien bajar los niveles o sea, está bien corregir los trastornos de manera rápida y eficaz, pero es importante saber de que el cuerpo se tiene que adaptar a estos nuevos cambios.
en especial el cerebro, que es uno de los órganos más sensibles ante ciertos cambios abruptos que podemos generar incluso nosotros por desconocimiento. Por eso es importante que cuando uno trate de corregir ciertos trastornos electrolíticos, lo haga de manera eh, cautelosa, ¿ok? Tenemos que ser cautelosos, no hacer cambios rápidos, bruscos, porque el cerebro va a terminar afectado, ya sea por edema, que es la causa más importante, cuando por ejemplo se sube o se bajan los electrolitos de manera rápida y abrupta. Además de posible, por ejemplo, daño iatrogénico, puede incluso haber daños irreversibles, letales, por intentar corregir el sodio principalmente de manera rápida, ¿ok? Entonces, siempre tengan en cuenta de que si se corrige, se hace de manera cautelosa, siempre manteniendo los límites del cuerpo, porque obviamente el cuerpo, el cerebro más que nada, no va a tolerar estos cambios osmóticos rápidos. Y bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que sea de mucha ayuda para su examen. De todas formas, si tienen alguna duda o alguna consulta, me la pueden hacer ahora. Yo con gusto les voy a responder. Bueno, creo que eso sería todo. Entonces voy a finalizar la reunión. Gracias.